Buenos días a todos. Espero que tengáis un buen lunes con pocas desviaciones y con mucho éxito. Hoy vamos a hacer un vídeo interactivo y para eso cuando podéis ver un ejercicio podéis pausar el vídeo, pero normalmente para muchos de los ejercicios el vídeo va a pausarse a sí mismo. Las clases pasadas hablamos de Tenochtitlan y las ventajas o desventajas de vivir en la capital de los aztecas a principios del siglo XVI. Por eso, ya sabemos mucho de esa civilización, la cultura y la vida cotidiana. Hoy me gustaría hablar sobre qué pasaría si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos llegar a Tenochtitlan en este tiempo. Probablemente, si levantaras la cabeza, verías el templo mayor de más de 40 metros de altura. Si paseáramos por las calles, experimentaríamos la enorme actividad de una ciudad de más de 2.100 personas. Si fueras un niño, te enseñarían a trabajar en el campo, a pescar y te prepararían para ser un buen guerrero. Si fuerais chica, tendráis que aprender a cocinar, a tejer y a limpiar la casa. Si te gustaran los deportes, jugarías al tlachtli. Si yo viviera aquí, comiera mucha fruta, verdura y maíz, porque eso sería la base de mi alimentación. Como podéis ver, cuando queremos expresar una idea de qué pasaría si hubiera X o condiciones irreales, siempre usamos frases con sí, más el imperfecto de subjuntivo y el condicional simple. Un ejemplo para una frase que describe condiciones irreales sería: si tuviéramos una máquina del tiempo, viajaríamos al pasado. Por favor, pausa el vídeo y escribe esa regla para condiciones irreales en tu cuaderno o tu carpeta bajo gramática. Pausa el vídeo ahora. Entonces, si queremos hablar sobre cosas que probablemente nunca pasarán, necesitamos dos formas cuales aparezcan en nuestra frase. Primero, necesitamos la forma condicional para describir las cosas o actividades que haríamos en una situación irreal. El condicional se forma con el infinitivo más las terminaciones ia, ias, ia, iamos, iais y ian. Aquí podéis ver que las terminaciones siempre son las mismas para cada palabra. Ya conocéis las formas irregulares del condicional, pero aquí están otra vez. Una regla para saberlos, para aprenderlos, sería que normalmente las formas irregulares del condicional simple son las mismas formas que también sean irregulares para el futuro simple. Salir, valer, decir, poner, venir, haber, tener, querer, hacer, poder, caber, saber, son las formas irregulares más comunes. Para repetir el condicional, haz este test y entonces puedes ver. Todos nos acordamos ahora, ¿no? Claro. Esta parte de la frase condicional es la parte donde un hablante del inglés usaría would, should o could.
El imperfecto de subjuntivo en una frase de condiciones irreales siempre aparece juntos con la palabra sí. Aquí los dos están rojos. Se puede escribir esta parte de la frase antes de la coma. Si viene después de la otra parte, no se necesita una coma. El orden de las partes de la frase no importa para la forma. La frase, si tuviéramos una máquina de tiempo, viajaríamos al pasado, significa la misma cosa que viajaríamos al pasado si tuviéramos una máquina de tiempo. La parte de la frase con sí y el subjuntivo, aquí el imperfecto del subjuntivo, describe a la situación irreal. Esa situación que probablemente nunca se haría realidad. La parte con el condicional simple describe lo que pasaría en este escenario irreal. Aquí esta parte es azul. Para producir la otra parte de la frase, la parte que describe la situación irreal, debemos saber cómo usar el imperfecto del subjuntivo. Ya hemos hablado un poco sobre ese tiempo, pero ahora vamos a repetir la regla otra vez para que podamos usarlo competentemente en el contexto de condiciones irreales. Pausa el vídeo aquí y copia la regla para el imperfecto de subjuntivo. El imperfecto de subjuntivo se deriva de la tercera persona plural del pretérito indefinido. Entonces, lo que hacen ellos. Ejemplos aquí vienen de hablar, comer o vivir. La tercera persona plural de pretérito indefinido de hablar es hablaron, ellos hablaron. De comer es comieron y de vivir es vivieron. Y entonces podéis ver que usa la raíz, esta parte original, y entonces añadimos siempre la misma terminación del subjuntivo en el imperfecto. Aquí tenemos hablará, hablarás, hablara, habláramos, hablaráis, hablaran. O comiera, comieras, comiera, comiéramos, comierais, comieran. Viviera, vivieras, viviera, viviéramos, vivierais, vivieran. Las terminaciones de ra, ras, ra, ramos, rais, ran son regulares y iguales para cada grupo. Y siempre necesitamos ese acento en la primera persona plural. Habláramos, comiéramos, viviéramos. Atención, como siempre, hay formas irregulares. Aquí, aquellos verbos que son irregulares en el pretérito indefinido también son irregulares en el imperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, leer, la tercera persona plural del indefinido es leyeron y entonces la forma del imperfecto de subjuntivo es leerá, leerás, leerá, así. Misma cosa con decir, ser, estar, haber. Hay más formas como así. Por favor, ten esto en mente. Si en este momento piensas, creo que yo sé cómo formar el imperfecto de subjuntivo, haz el siguiente test de las formas. Muy bien hecho. Pues, para expresar condiciones irregulares, siempre hay que recordar que el imperfecto de subjuntivo viene con sí, mientras se necesita el condicional simple en la otra parte. Cuando la parte con sí es la primera parte de la frase, necesitamos una coma. Y cuando la otra parte es la primera parte de la frase, no hay que usar este coma.
Por favor, mira otra vez el texto Tenochtitlan en vivo en la página 60 y 61 en tu libro y busca todas las frases cuales expresan condiciones irreales. Escribe las frases así en tu cuaderno o tu carpeta y colorea la forma de condicional azul y la forma del imperfecto de subjuntivo rojo. También, por favor, subraya la palabra sí. Aquí puedes ver la frase: si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos llegar a Tenochtitlan, entraríamos la ciudad por una de sus calles o sus canales. Esa frase está en la línea 5 del texto. Si veis el texto podéis ver esa línea, esa frase así. Por favor, pausa el vídeo aquí y busca las otras frases. Aquí puedes ver la lista de frases correctas con todos los colores y las sís subrayadas. Las formas aquí son levantadas, paseadas, fueras, gustaran, me vieras, para el imperfecto de subjuntivo. Y para el condicional simple, las formas son verías, experimentarías, conocerías, enseñarían, prepararían, tendrías, vivirías, recibirías y comerías. En la última frase se puede ver muy bien qué pasa cuando se cambia el orden de las partes de la frase. Ahora no se necesita esa coma y el imperfecto de subjuntivo queda en la parte con la palabra sí. Ahora vamos a practicar un poco más. Haz el siguiente ejercicio y mira si puedes distinguir las formas y si sabes cuándo se usa cuál. ¡Fantástico! La única cosa que falta es producir las formas tú mismo. Mira el siguiente ejercicio y escribe la forma correcta en los huecos. Muy bien hecho. Eres experta de las frases condicionales y reales. Ahora es tu turno. Si tuvieras una máquina de tiempo, ¿a qué época viajarías y qué harías tú en ese tiempo? Copia esa pregunta y escribe un texto. Usa frases condicionales y reales 7 veces, como mínimo. Y por favor, sube tu resultado a Moodle. Como siempre, si tienes algunas preguntas, por supuesto, pregúntame a mí. Yo voy a tener mi tema y voy a estar aquí. Eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención en esa clase de español en línea y espero que tengáis mucho éxito. Adiós.